Muchas gracias, Beatrice, por la presentación. Gracias a todos los presentes, a quienes nos ven a través de todas las redes sociales y a las autoridades del instituto por habernos invitado a hacer unos comentarios finales de esta presentación. Realmente, después de haber escuchado a mi colega Machiavelli, eh, tengo que hacer una reflexión que se impone cada vez que puedo observar y palpar que el periodismo desempeñado desde la responsabilidad que nos corresponde y desde esa postura de ser observadores y fiscales del entorno puede dar resultados como este tipo de información que hoy has compartido y que yo pienso que además de escucharla nos debe servir a todos, primero para reflexionar y después para ver cada uno desde su posición cuáles son las acciones a tomar, porque realmente geográficamente Argentina está hacia el sur del continente, pero yo no creo que los fenómenos de lo que está ocurriendo en Argentina sea algo que no nos afecte a nivel regional. Ciertamente me parece que es algo como para poner seria atención. Cuando me invitaron a hacer estos comentarios, yo me decía que no era difícil identificar al elegir centrar este análisis en la nación argentina, teniendo en cuenta que estarían presentes entre nuestros oradores el embajador Mariano Causino y el periodista Machiavelli, ambos con suficiente información para disertar acerca de cómo se manifiesta en su país la coexistencia de estos dos temas, democracia y crimen organizado, aparentemente antagónicos, pero que de hecho los resultados dan a demostrar que pueden coexistir. Después de escucharlos y dando una mirada a través del continente, podemos asegurar que la transnacional del crimen organizado bajo la cual están afiliados los regímenes del continente latinoamericano, todos sabemos cuáles son, encabezados por Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, algunos otros que no están identificados por los regímenes, pero que sabemos que también son cómplices. También cuentan entre sus miembros con representantes de gobierno que han sido legítimamente elegidos, cobijados bajo los principios de la democracia y que se valen precisamente de esta ventaja para tender su mano y contribuir a que sobrevivan y se perpetúen las dictaduras y toda la ilegalidad que las sostienen, incluyendo el crimen organizado. Cristina Fernández, por ejemplo, fue señalada por lo que se conoció como el primer gran desafío de su gestión, cuando fiscales estadounidenses en Miami aseguraron que una valija donde se apilaban $800,000 y que portaba un ciudadano venezolano habrían tenido como destino contribuir a la campaña de Fernández de Kirchner por la presidencia de Argentina. Ese es un ejemplo. De los lazos afectivos que unieron a Fernández de Kirchner con Hugo Chávez, una de las figuras impulsoras de la estructura criminal transcontinental conocida como socialismo del siglo XXI, tal y como siempre lo define nuestro admirado Carlos Sánchez Berzaín, existen testimonios y quedó plasmada en innumerables fotos y encuentros suficientemente documentados. Tal fue la amistad que los unió que tras la muerte de Chávez, el proceso de sucesión de poderes suscitado en la nación venezolana se selló gracias a que Fernández de Kirchner, cuando viajó a Caracas para las honras fúnebres, también fue portadora de algo así como el testamento político de Chávez, donde se ratificaba su voluntad de que Maduro ocupara el poder y no Diosdado Cabello según correspondía en la constitución de ese país, porque en aquel momento Diosdado Cabellos ocupaba el cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, le sucedió a Chávez Maduro. Y si alguien quisiera evaluar una de las razones del por qué Maduro y no Cabello, aquí que estamos analizando y evaluando conexiones entre lo que es gobierno, democracia y crimen organizado, solo basta recordar que Nicolás Maduro es un egresado de la Escuela de Formación Partidista Ñico López, con sede en La Habana, Cuba, donde el régimen instruye a sus dirigentes. La Habana, como todos sabemos, ha servido por los últimos 64 años como laboratorio central para diseminar el sistema de criminalidad ideológica y de penetración más eficaz que se ha conocido en los últimos tiempos, al menos en este hemisferio. Si de citar ejemplos de los nexos que con entidades criminales se dan en el continente y de los cuales figuras importantes de la política argentina desafortunadamente no escapan,
podemos retomar la entrevista concedida por Machiavelli a Diario Las Américas, en la que, resultado de una conversación confidencial que sostuvo con un magistrado ya fallecido, expone el presunto encubrimiento de Fernández de Kirchner en favor de los responsables de perpetrar el atentado contra la AMIA en Argentina en 1994. El fiscal Alberto Nisman, tal y como lo mencionó Machiavelli, que luego sería asesinado y que había sido puesto por el gobierno de Néstor Kirchner para investigar a los responsables de ese atentado, fue quien dijo que un sector del gobierno kirchnerista había pactado con Irán cierto acuerdo para la protección y encubrimiento de estos hombres vinculados con el atentado a la AMIA. Solo centrándonos en un reconocido personaje de la política argentina, como hemos visto, el caso de Cristina Fernández, para reafirmar la tesis de la coexistencia de la democracia con el crimen organizado, en fecha reciente, Fernández de Kirchner fue juzgada y sentenciada por actos de corrupción e inhabilitada para cargos públicos. Si el análisis lo extendiéramos a otros países donde esa dicotomía entre democracia y crimen organizado se manifiesta en una misma nación, podríamos mirar hacia México y la figura de su actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ese análisis seguramente será tema para otro foro. Un buen pie forzado para este foro podría ser, y me apego a una de las referencias de Machiavelli en su exposición, el titular mencionado por él al inicio de su exposición, y es preguntarnos si México es un narcoestado. Sería bueno intentar responderlo. Muchas gracias.